Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Astrología en Criollo, este bellísimo y hermosísimo podcast que hoy me quiero tirar así una flor y decir que me encanta hacerlo, que lo estoy súper disfrutando y que es para mí este espacio en donde logré amalgamar mis dos pasiones que tienen que ver con la producción de radio y con estar al aire y con poder compartir y poder charlar y poder expresar este mensaje, esta voz, esto que quiero comunicar y al mismo tiempo la astrología. Para serles completamente sinceras, este espacio para mí es ese programa de radio que siempre soñé tener, ese programa de radio que siempre anhelé escuchar y ahora estoy de alguna manera haciendo este pequeño sueño realidad. Y como ya saben, vamos creando distintas temáticas y vamos creando distintas cuestiones con las que conversar y en este ciclo que decidimos llamar ciclo de astrología empresarial, hoy vamos a compartir nuestro tercer episodio, nuestro tercer encuentro con mi querida y bella amiga astróloga y canalizadora tarotista también, argentina radicada en España, Mauje Gross. ¿Qué tal, Mauje? ¿Cómo estás? Bienvenida otra vez más a Astrología. Muy buenas a todos. Perdón por pisarte, me pudo la emoción. Por muchas favor. gracias por estar, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por otra vez escucharnos, me encanta. Y muchas gracias a Hugo por este espacio maravilloso que has creado y que estás sosteniendo y haciendo florecer, que me parece hermoso y digno de admiración. Ay, muchas gracias, querida. Y hoy vamos a develar un poquito el secreto detrás de cámaras o off the record, como decíamos cuando yo estaba estudiando radio, que tiene que ver con que ya venimos hablando de lo que queríamos conversar en este programa hace un ratito largo y los descubrimientos que hemos tenido en la previa han sido realmente impresionantes. Me gustaría dejarlos como spoiler para que se queden hasta el final para poder entender por qué les estoy diciendo esto y que se queden hasta el final para descubrir qué fue lo que estuvimos hablando, porque está muy relacionado y está muy ligado a el tema que nos convoca en el día de hoy. Y el tema que nos convoca en el día de hoy, Mauje, voy a dejar que lo introduzcas vos, porque me pareció sumamente fascinante en este recorrido de la astrología empresarial, donde nos empezamos a adentrar un poco y nos empezamos a meter un poco en cómo interpretar o cómo ver o cómo entender la información que nos puede traer la carta de nuestro emprendimiento, la carta de nuestro negocio o la carta de nuestro proyecto. Así que, querida, Eso es. micrófono todo tuyo. Perfecto. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es de el ascendente. Es uno de los principales puntos de cualquier carta, ya sea de una persona, de una planta, de un mueble o de un negocio, ¿vale? Es uno de los puntos focales. De hecho, siempre cuando se habla de astrología y de la carta natal, siempre la gente habla del Big Three y habla que sí, la luna, el sol y el ascendente, ¿no? Entonces, vamos a empezar a desgranar un poco todas las cosas que podemos encontrar en la carta de un negocio y hoy vamos a empezar con el ascendente. El ascendente es ese punto por donde entra la energía, ¿vale? Entonces es lo primero que vemos. De una persona también lo primero que vemos es el ascendente. Lo que pasa es que nosotros mismos no siempre lo vemos, pero de afuera sí que se ve, ¿vale? De hecho, dejo esta pregunta. Si me vieras a mí, bueno, es que en realidad ya lo saben. Si ya vieron el primer episodio ya lo saben, pero si me están viendo, ¿qué ascendente tengo? Es muy fácil. O sea, mírame los colores. Entonces, perdón, si no está, es verdad, esto a lo mejor, si justo ese cachito Agus lo pone en un reel gracioso, pues lo vas a poder ver. Si no, bueno, voy de rosa, ¿vale?
Porque ella se Bueno, confunde siempre creyendo de que va a salir en vivo y en directo y en video y se produce y se pone bonita y se pone collares y se maquilla y se pone hermosa y se olvida de que su servidora, a quienes les trae astrología en criollo, es productora de radio y graba el video solamente para cortar un pedacito para el reel y no para poder... No para poder poner video, porque yo disfruto mucho más del audio y disfruto mucho más de la escucha que del ver. Entonces, sí, en algún momento tal vez vire a poder publicar el video completo, pero en el mientras tanto esto seguirá en audio y ella seguirá poniéndose hermosa solamente para ese pequeño fragmento que compartimos en Instagram o compartimos en los clips de tanto, bueno, de Spotify como de YouTube o de Apple Podcast, donde nos pueden escuchar. Pero sin más preámbulos, entremos en el ascendente, que me parece un tema fascinante porque... Es verdad que el ascendente dentro de lo que es la interpretación astrológica, independientemente de que estemos mirando, si bien hoy vamos a enfocarnos en astrología empresarial, independientemente de lo que estemos mirando, el ascendente es cómo nosotros entramos al mundo y que a veces pasa que es una sensación interna de decir, ok, cómo yo entro no es a nivel autoperceptivo la misma manera en la cual el otro me va a percibir, porque no siempre yo soy 100% consciente de ese ascendente. Ahora bien, si yo soy consciente de mi ascendente, también esa energía va a tener que ver con cómo yo me presento o cómo el mundo me percibe o cuál es esa impronta. Pero en astrología empresarial tiene un nivel un poco más profundo porque esta información nos va a llevar a cómo presentar el negocio, el comercio o lo que nosotros estemos mostrando o queramos mostrar. Eso es, sí, porque, por ejemplo, yo puedo tener una carta de un negocio con un ascendente en Leo y de pronto me comí el cuento de los gurús del marketing de que para vender tengo que usar una blazer de color beige. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una incongruencia en el mensaje, porque en realidad mi negocio va a tener un ascendente que le va a estar pidiendo exposición, brillar, mostrarse, ser creativo, ser incluso dramático, y tú vas a estar saliendo en tus reels, en tus fotos corporativas con una blazer beige, el pelo lacio y con cara de Z. Entonces, algo ahí va a ser un catapum, algo no va a funcionar, ¿vale? Entonces, es muy importante conocer el ascendente por eso, para entender cuál es la energía que mi negocio irradia hacia afuera, para saber comunicarla, ¿vale? Para saber, esto incluso lo podemos relacionar con todo el tema de la marca, la identidad de marca, el marketing, que si las fuentes, que si los colores, que si qué arquetipos utilizo con mi marca y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo podemos relacionar directamente con eso. De hecho, hay una rama de astrología que se dedica exactamente a eso, que se llama astrobranding, ¿vale? Pero en este caso, que estamos hablando de astrología empresarial, nosotros vamos a trabajar la conciencia de ese ascendente para que lo que transmitamos sea real. ¿A qué me refiero? Muchas veces pasa, esta analogía la hablábamos hace un momento con Agus, de cuando vas al kiosco y ves un alfajor con un envoltorio divino, lo compras ahí con toda la ilusión y pensando en el dulce de leche y lo crocante de la galleta, y de pronto lo abrís y te ha tocado el alfajor roto, el seco, que no tiene dulce de leche, ¿no? Y le das un mordisco y te sentís estafada, estafado. Pues bueno, en astrología empresarial queremos evitar eso. Entonces, vamos a trabajar en el envoltorio del alfajor, pero luego vamos a trabajar el resto de los planetas y el resto de la carta para que ese alfajor no venga ni roto, ni seco, ni sabiendo cartón, ¿vale? Quiero hacer una pregunta. Esa es la idea. Momento, quiero hacer una pregunta porque me acaba así de venir una pregunta re existencial. Bueno, no sé si existencial, pero me viene una pregunta. Si el ascendente es la envoltura del alfajor, el interior del alfajor es el regente del ascendente. Ahora vamos a explicar en criollo qué significa todo esto. Paren un poquito, paren las rotativas. Ya vamos a explicar qué se trata de lo que estoy diciendo. Ya sé que estoy hablando en chino, paren un poquito. Estoy hablando en astrológico, no en chino, pero paren un poquito. Ya les voy a explicar, pero quiero preguntarle esto a Mauge. El interior del alfajor
ese dulce de leche, esa consistencia interna, si vino roto o no vino roto, ¿es el regente del ascendente o es la luminaria que representa ese producto? Es decir, el sol o la luna, en el caso de que sea una carta de noche o una carta de día. Si mi negocio fuera un alfajor, el envoltorio es el ascendente y el diseñador del envoltorio es el regente del ascendente. Ok. ¿Y el alfajor qué es? Sí. Vale. Tranquila, tranquila. El dulce de leche sería el sol, porque es el propósito del negocio, y la luna serían las dos tapas, que es lo que sostiene, ¿vale? El resto de sabores de la receta serían como el resto de luminarios de la carta, ¿no? Pero vendría a ser como lo principal, el relleno, el sol, porque es esa consistencia que uno necesita de un negocio, ¿no? Es el que pasa estoy que compraste vendiendo. un curso? Claro, ¿cuántas veces compraste un curso que te lo vendieron como si fuera, vamos a usar una expresión muy, muy española, como si fuera canelita en rama, agüita de manantial, ¿no? Y luego te entras y te comes un mojón y te sentís la persona más estafada sobre la faz de la tierra. Entonces, eso sería que no está bien trabajado el sol, ¿vale? Porque el propósito tiene que ser tangible. O sea, queremos negocios prósperos, no queremos negocios... Bueno, si alguien quiere ser vende humo, no voy a decir que está bien, pero bueno. Cada uno con su historia interna, totalmente. Pero bueno, hablando en criollo, el ascendente es el punto de partida de cualquier carta. Es decir, que si vos te metés en cualquiera de los lugares en donde puedes levantar tu carta natal, siempre yendo a lugares que sepamos que tienen la información para sostener esto, cartanatal.es, astro.com, AstroSeek, o sea, no te metas en los arcanos, no te metas en ChatGPT, sino que anda a programas que estén respaldados por conceptos astrológicos o lugares en donde puedan también identificar la zona horaria donde estás, si hubo cambio de horario o no hubo cambio de horario en tu lugar, y etcétera. Una vez que tengas esa carta, sea tu carta natal o sea la carta de tu negocio, la línea del ascendente es el AC o ese lugar que uno, si mira de frente, estás a tu izquierda, que es en donde comienza la carta, es decir, en donde inicia la casa 1, o si mirás con signos enteros, es esa línea que está dentro de la casa 1 que dice AC, que es el ascendente. Eso es el punto de partida de cualquier carta. Eso es la entrada de la energía y de alguna manera la presentación hacia el afuera. Esa es la forma en la que se ve. De hecho, en astrología, que hace interpretación de lo que es la persona, el ascendente también nos va a hablar de nuestro cuerpo físico, de nuestra descripción, de cómo nos vemos, de cómo es nuestro rostro, de cómo son nuestras facciones. Después, el regente del ascendente es ese planeta que representa ese signo que está en el ascendente. Si van a los capítulos, por ejemplo, de dignidades o si van al capítulo de glosario astrológico, el regente del ascendente es el planeta que representa el signo. Entonces, si yo tengo a Leo, por ejemplo, en mi ascendente, como comentaba Mauge, voy a ir a buscar al Sol como el regente de mi ascendente. Si yo tengo a Tauro en mi ascendente, voy a buscar a Venus como el regente de mi ascendente, que es el planeta que representa ese signo. Y así como dijo Mauge, este planeta representa las características con las cuales se va a expresar esa energía. De alguna manera es el actor principal de esa energía. Y luego el Sol, sobre todo en este segmento de astrología empresarial, nos va a hablar de cuál es el propósito, de el por qué y la motivación y la energía por la cual estamos desarrollando este negocio y cómo queremos que se vea y que brille. O sea, es en esencia ese dulce de leche o ese producto que estamos vendiendo. Espero haberlo explicado bien. No. Mejor que mi explicación sobre las porciones de pizza del capítulo anterior está. Pero estuvo linda esa explicación. No te desestimes. No. Estuvo muy bonita. No me desestimo.
pero fue liosa. Yo sé que fue liosa. Después me escuchaba y digo, ¿por qué me lié tanto? Era más fácil, ¿por qué? Pero bueno, en fin, volvamos al tema, que hoy estoy súper Últimamente, dispersa. últimamente estoy con las frases de justificación astrológica. Bueno, es que tengo mi Mercurio en exilio. Bueno, es que tengo mi Mercurio retrógrado. Bueno, es que tengo mi Mercurio así o mi Mercurio así. No por justificarnos astrológicamente, pero como decimos que la astrología es descriptiva, conocer dónde está nuestro Mercurio, cómo está ese Mercurio, nos va también a permitir expresarnos. Y estamos grabando este episodio con Mercurio en Géminis, así que demos la chance de que este va a salir un poquito más claro que otros. Además, eso está en trino mi Mercurio natal, que está en Aries. Es decir, Hermoso. puede salir muchas cosas. Volvamos, que nos vamos por las ramas. Entonces, estamos hablando del ascendente y cómo es lo primero que vemos. Es de alguna forma, en astrología empresarial también la promesa del negocio, ¿no? Si trabajan con página web y negocios digitales y demás, siempre se habla de que cuando haces tu landing, lo primero que tiene que aparecer es la promesa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás vendiendo? Pues ese ascendente nos va a ayudar a comunicar esa promesa, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta. No es que si yo tengo ascendente en Cáncer solamente puedo vender cosas de mujeres, cosas femeninas, cosas de maternidad, cosas de hijo, no, nada que ver, sino que a través de esa energía voy a comunicar, voy a usar como palabras claves que se conecten. A ver, Pienso, hoy estoy reinterruptiva, perdón. Pienso en esto de que acabas de decir un ascendente en Cáncer, pero teniendo en cuenta que el regente de Cáncer es la luna, pienso en un ascendente en Cáncer, pero la luna en Escorpio, lencería erótica para mujeres. total. Por ejemplo, teniendo en cuenta esto de que un ascendente en Cáncer nos va a hablar de cosas para mujeres o nos va a hablar cosas que tengan que ver con lo femenino o la energía femenina, pero si la luna la tengo en Escorpio, quizás puede ser algo más sensual o quizás puede ser algo más tabú o quizás puede ser algo más que no se vea específicamente. Bueno, dale, continúa. O No sea, sé, fue un ejemplo en el medio que necesitaba meter. sexualidad sagrada me viene, ¿no? O sea, Claro. este tipo de cosas, claro. Claro, ahí tenemos dos puntos. Uno, si yo tengo la facultad de poder elegir la fecha y hora, escojo el ascendente que quiero que se alinee con todo lo que yo quiero comunicar. Ahora, si mi negocio ya está en funcionamiento y tengo ya una carta, pues tengo que jugar, ¿no? O sea, con las cartas que me tocaron, ¿no? Esto es como cuando te reparten en el chinchón y te han tocado todas malísimas. Bueno, hay que aprender a trabajar con esas cosas que tenemos. Entonces, por eso decía lo del tema de que a lo mejor no es exactamente literal esa energía, pero a lo mejor palabras claves. Por ejemplo, de pronto ese negocio que tiene ascendente en Cáncer y tiene la luna en Escorpio, sigamos con ese ejemplo, vende cursos de copywriting. Wow. Nada que ver, Nada que ver. ¿no? Nada que ver. Entonces, a lo mejor a la hora de escribir la promesa, puedo hablar de la tribu copywriter, cómo utilizar traumas para comunicarlos para vender. Claro. O Entonces, incluso ahí es esto de donde la jugamos. llegada del copywriting, la llegada del mensaje, que bueno, que tenga más que ver con un mensaje profundo, o que tenga más que ver con un mensaje más encriptado, o que tenga que ver con un mensaje que al principio no se vea, pero tengo que buscar cuál es el motivo del por qué. Y también pensaba en preguntarte en esto que contabas de un ascendente en Leo, pero la persona siguiendo identidad de marca o imagen de marca, está con el blazer beige, ¿no? Que es muy como estándar y no sobresale. ¿Qué pasa cuando de alguna manera nuestro negocio tampoco se alinea tanto con nuestra propia impronta? Porque quizás la persona está muy cómoda, porque sus propias energías en su carta natal está muy cómoda con el blazer beige o con esa situación más tranquila o más minimalista o más estándar, pero al no saber o al no tener esta información termina teniendo un negocio con un ascendente en Leo, entonces hay como
contraposición en lo energético. Yo sé que la astrología es perfecta en toda su esencia. De hecho, en lo que vimos, que les vamos a... seguimos tirando esta cuestión de el spoiler, no spoiler, quédense hasta el final para saber de qué se trata. En esto que vimos, entendí yo perfectamente esa energía o ese concepto o esa interpretación, pero ¿qué pasa cuando no condice el ascendente de nuestro negocio con nuestra propia impronta? Porque quizás a la persona no le gusta mostrarse o exhibirse o ponerse colores más llamativos y brillar tanto como lo que demandaría un ascendente en Leo, pero es lo que son las cartas que te tocaron. Claro, vale, ahí tenemos dos puntos. El primero tendríamos que ver el regente del ascendente, es decir, el sol, dónde está, qué está haciendo, con quién habla, con quién se junta, con quién no se junta, ¿no? Entonces ahí tendríamos como un poquito más de información, ¿no? Pero suponiendo que, hablando simplemente solo del ascendente, si esa persona no se siente cómoda con ese tipo de expresión, a lo mejor simplemente con ocupar un lugar de liderazgo, asumiendo el rol de liderazgo, está encarnando esa energía. He puesto el ejemplo de los colores y la forma de vestirse porque es lo más visual para entender, pero otra forma de encarnar una energía leonina es realmente ocupar un lugar de liderazgo, de decir, yo lidero este negocio, soy líder en lo que hago, la gente me reconoce por lo que hago porque hago un buen trabajo, entonces sería como una especie de ascendente leonino un poquito más serio, pero sin perder ese punto que también es leonino, de colocarse en el foco, a lo mejor no de manera artística o creativa, pero sí desde ese lugar de, mírenme, aquí estoy, esto es mío, este es mi legado, esto lo he construido yo, ojito, estoy. Se me viene a la mente la imagen de como la reina de Inglaterra, que siempre fue muy Total. correcta, que siempre fue muy estética, que siempre fue muy medida, que siempre fue muy de ocupar ese lugar de liderazgo, pero al mismo tiempo desde un lugar muy de templanza, muy serio, muy estructurado, muy firme, muy sólido, pero al mismo tiempo tenía como esa impronta. Entonces, está muy bueno esto que hablas de que podemos mezclar ambas energías, no necesariamente porque tengamos un negocio con un ascendente en Leo, tenemos que andar envueltas en dorado o andar envueltas en animal print todo el tiempo, sino que simplemente ocupar y entender cómo ocupo yo esa energía tiene que ver con esto de cómo mi negocio va a tener mayor visibilidad o cómo va a llegar a ocupar el lugar que yo quiero que ocupe. Es que además, si solamente nos quedamos con ese punto visual, sería un análisis extremadamente simplista de un signo. Hay tanta riqueza en cada una de las energías que solamente quedarme con que Escorpio es oscuro, Leo es dorado y Animal Print es hiper básico. O sea, es como total de horóscopo de revista. O sea, no. No estamos para eso. Por eso es tan importante el hacer una consulta de astrología empresarial y analizar exactamente todo paso por paso y viendo cada una de las variantes para que realmente a la hora de tú mirar la carta de tu negocio y querer trabajar con la energía que tiene, sepas hacia dónde dirigirla y no quedarte solamente con que, ay, me la he descargado de cartanatal.es, vale, tengo ascendente en Leo, me voy al bazar del chino a comprarme mallas Animal Print y gafas de sol gigante. Ok, no. Inicio de espacio publicitario. Ustedes la encuentran a Mauge Gross en Woman Action para su consulta de astrología empresarial. Perdón, lo tenía que volver a hacer. Era inevitable. Me encanta. Me encantó. Pero bueno, ese es el tema del ascendente, no es mis colores de marca, mi forma de vestirme, mis fuentes, mis colores, todo tiene que ir atado con un lazo a lo que se entiende de forma fácil y sencilla como ese signo. No, cada signo tiene muchas capas, se mueve como un péndulo de lado a lado, puede incluso al final, como estamos utilizando ese ascendente como esta identidad de marca, puedo jugar a irme de un extremo al otro. Es decir, sigamos con Leo, que es muy visual. A lo mejor a mi negocio sí que le interesa que yo sea un personaje de gafas de sol, rulos
así, en plan voluminosos Melena. y salvajes. Eso, melena y animal print. Y a lo mejor yo no soy nada que ver, pero a la hora de ponerme a crear contenido, hacer cosas para mi marca, a mí me interesa montar ese show al final. Porque no nos olvidemos que la identidad de marca, así sea una marca personal, no somos nosotras, es el negocio, ¿vale? Entonces, hay que hacer una pequeña línea, obviamente, siempre dentro de lo que estemos cómodos. O sea, volvemos al tema de la blazer color beige. O sea, si yo estoy cómoda vistiéndome de beige, pero tengo un ascendente que me demanda otro tipo de energía, pues hay formas. No todo es los colores, las fuentes, el que en mi Instagram se vea todo igualito y perfecto. O sea, hay muchísimas más cosas y creo que las más importantes tienen que ver con lo que comunicamos, no solo a nivel visual, porque últimamente entras en Instagram o en cualquier lado y es todo como ahora se ha puesto de moda los colores, ahora a todas nos gustan los colores. Sino que tiene que ver más con las palabras que utilizamos. Creo que las palabras claves que utilicemos, que estén alineadas a la energía de nuestro ascendente, son mucho más potentes que incluso que los colores. Porque lo que yo diga, yo puedo estar vestida de Krusty el payaso, que si yo comunico de una forma seria y explico qué es lo que hace mi negocio, va a vender mucho más lo que hablo que lo que tengo puesto. A menos que me encuentre con alguien que solamente sea visual, pero en todo caso probablemente esa persona lo esté vendiendo, ¿no? Pero bueno, que me enrollo. No sé si me he explicado. Sí, queda totalmente claro. En esto de que obviamente nuestro ascendente nos va a marcar nuestra identidad dentro de lo que es el negocio, pero siempre recordando que nuestra carta natal y la carta natal de nuestro negocio son independientes. Entonces, no podemos tratar a nuestro negocio de la misma manera que nos autocomprendemos a nosotros mismos. Entonces, quizás es como vos decís, la persona tiene una esencia en su propia carta natal. Continuando con este ejemplo del blazer beige, muy tranquila, muy minimalista, muy light, pero dentro de lo que es su negocio, un accesorio, una manera, una palabra, una impronta, cambia rotundamente la manera en la que esa persona se expresa dentro de ese lugar y de ese espacio que es su propio negocio y su propia empresa y su propio emprendimiento. Entonces, quizás simplemente teniendo la impronta o conociendo el ascendente de nuestro negocio, cambiando mínimamente cuestiones de nuestra impronta, hacen que energéticamente eso cambie. Obviamente que si vamos muy en contra de esa energía, vamos a encontrar cierta resistencia, porque hay algo que no se está alineando con lo que queremos mostrar o con lo que de alguna manera energéticamente ese negocio nos está queriendo decir que tenemos que hacer. Hay algo muy simpático que recuerdo que escuché hablar a una vuelta una astróloga y me parecía sumamente interesante, que decía que en esta búsqueda que tenemos del autoconocimiento y en esta búsqueda que tenemos de poder entendernos, buscamos la herramienta de la astrología o buscamos la herramienta de la carta natal para saber qué es lo que tenemos que cambiar, entre comillas. Y en realidad, ella decía, cuanto más te alineás con la energía de tu carta natal y mostrás y vivís y expresás la energía que te está contando tu carta natal como si fuese un mapita o un manualcito de instrucciones, más fluida o más energéticamente estable o energéticamente funcional va a terminar siendo tu vida. Total, sí. Esto aquí es lo mismo. Además, yo siento que es como que el ascendente es como una especie de túnel, ¿no? O sea, sí, es por donde entra la energía, pero también es por donde sale proyectada de alguna forma hacia la afuera cuando hablamos de un negocio, ¿vale? Centrándonos en este concepto. Entonces, lo importante es que no nos centremos solamente en lo visual, ¿vale? O sea, lo importante del ascendente, y quiero como recalcarlo mucho, es que no es solo lo visual, porque cuando nos quedamos solo con lo visual, vendemos el alfajor seco y roto dentro de un envoltorio divino y hermoso, ¿vale? Y tenemos que centrarnos en todo, porque si no es como
un negocio súper instagramable, divino, pero luego el tema del propósito no está claro, la estructura, la solidez del negocio no está clara, no está bien definida, no tiene soporte de atención al cliente, a uno de tus clientes le pasa algo y tú no sabes cómo resolverlo porque no has trabajado ninguno de todos los otros pilares, ¿vale? Entonces, siento que el ascendente es en los dos sentidos, es por donde entra la energía porque es como el momento en el que coge su primer bocanada de aire el negocio y existe, ¿no? Al igual que es el momento del nacimiento para nosotros. Pero siento que también es por donde se proyecta. Todo eso que hay dentro de la carta astral de un negocio sale a través de ese ascendente. Entonces, ese ascendente tiene que estar alineado y todo lo que hay dentro tiene que estar alineado. Porque en cuanto a algo como que se descoloque, de cara al futuro cliente, de cara al consumidor, se va a notar y va a sentir que hay un fallo en la comunicación, que hay algo que no encaja, va a tener esta sensación. ¿Cuántas veces hemos visto negocios y es como, hay algo igual que no me cuadra, ¿no? Y uno lo siente, lo percibe, ¿no? O sea, ve estas fotos de pronto. Hablo mucho del negocio digital porque es algo que me apasiona y es algo que siempre estoy cotilleando y pirando y aprendiendo más, ¿no? Y entonces una de las cosas que muchas veces pasa de esto de empezar a ver diferentes negocios digitales y cómo se manifiestan, hubo una época en la que todo el mundo estaba con su americana, ¿no? Y era como todo el mundo con sus fotos ahí súper profesionales, perfectas, con sus rizos súper acomodados, su pelo súper lacio, sus joyas doradas, ¿no? Y era todas calcomanías iguales y era como, hay algo aquí que no cuadra, ¿no? Porque había gente que tú la veías y decías, esta señora, sí, esta señora es su forma de vestir normal, esto no se siente como un disfraz, realmente me está comunicando desde un lugar de coherencia. Y había muchos momentos, otros negocios que se veía forzado, ¿no? O el típico negocio que de pronto, como vende rituales para mujeres, se visten hippies, ahora son todas hippies, ¿no? Y entonces es como, ¿por qué? O sea, sí, tenemos que con lo visual alinearnos con lo que nuestro negocio vende, pero tampoco hay que disfrazarse. Hay muchas formas de canalizar las energías. Y siento que nos quedamos tanto con lo visual, nos quedamos tan anclados ahí en que la marca personal son los colores y las fuentes, que nos olvidamos de que es mucho más profundo, que el trabajo va mucho más allá y desconectamos. En algún momento las cosas se desconectan. Luego nos preguntamos que por qué no vendemos. Hay algo ahí que nos conecta. Hay algo ahí que no está de alguna forma representando la energía que me está contando la carta de mi negocio. Exactamente. Eso es. Y me parece fascinante esta rama de la astrología porque nos permite también poder ver y poder encontrar respuestas, así como las buscamos para nosotros mismos, encontrar las respuestas de qué me va a funcionar para mi negocio, qué me va a funcionar al momento de que quiera vender un producto y cómo quiero venderlo, qué me va a funcionar al momento de dirigirme a mi público, qué me va a funcionar al momento de tener una interacción o crear una comunidad, si es la que la necesito para ese producto o para ese servicio, de qué manera mostrarme o de qué manera expresarme. Y me parece muy lindo el laburo que haces, Mauge, de también incluso mezclarlo, también incluso eh, concatenarlo con la esencia de la persona, porque no podemos dejar a la persona fuera si es que la persona, por ejemplo, está vendiendo un servicio, por ejemplo. Claro. Sí, a ver, es que hay una realidad. Cuando el negocio tiene que ver, se está creando con una marca personal, no podemos olvidar la carta de la persona de ninguna manera, ¿vale? Es como que las dos energías se van a tener que ir mezclando. Si de pronto es un negocio tradicional que no necesita que yo me esté mostrando, no sé, abrir una verdulería, ¿no? Y quiero ver la carta de cómo me va a funcionar ese negocio y demás, también tendremos en cuenta la carta natal de la persona para para ver cómo funcionan los engranajes, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, en mi casa 2 tengo una forma de generar valor y mi negocio tiene otra forma de generar valor, ¿cómo hacemos que esas dos formas de generar valor trabajen juntas? ¿Vale? Entonces, y así, con cada
con cada parte de las cartas, Con cada ¿no? O sea, pieza, sí. exacto. Es como que vamos, como que tenemos los ladrillitos, ¿no? Cada carta viene con su juego de ladrillitos de Lego y tenemos que ver cómo conseguimos montar el bicho grande, ¿no? Entonces, al final, no podemos ver las cosas por separado. A ver, de pronto, no sé, estamos hablando de una multinacional que tiene una carta, o sea, que tiene muchas más personas y entonces no depende solo de una. Vale, ahí sí miramos con mucho más foco una carta de ese negocio puntual. Pero tendremos en cuenta la carta del SEO, tendremos en cuenta la carta de quien se encargue de finanzas, o sea, tendremos en cuenta muchas más cosas incluso ahí, ¿no? Sí, Pero hay muchos actores en juego, no necesariamente para una carta de una empresa multinacional o una empresa B2B o una empresa B2B, que tiene que ver con empresas sí, que brindan servicios a otras empresas, en este cuestión de que, claro, cada integrante va a ocupar un lugar. Entonces, si yo me voy a ver el tema de las finanzas y me voy a mirar cómo genero el valor en esa carta empresarial, también voy a tener que buscar las cartas de las personas que estén encargadas de la generación del recurso o la gestión de los recursos de la empresa para ver cómo están interactuando con esa carta empresarial, ¿no? Con esa carta total, de esa empresa. Y sí. me parecía súper sincrónico en todo esto que hablamos, bueno, vamos a develar el misterio, con la carta natal de astrología en criollo, que la vimos justo antes de empezar, eh, porque de alguna manera yo no la había visto. O sea, siendo honesta, si bien uno sabe y conoce y demás, uno también tiene como el preconcepto del libre albedrío y esto de decir, ah, lo voy a hacer igual ahora porque tiene que ser ahora y porque es mi momento y porque tomó una decisión sin tener en cuenta toda esta información que me parece sumamente interesante y me parece sumamente útil, pero uno toma una decisión y dice, bueno, lo voy a hacer y listo, ya está. Y yo tomé una decisión y lancé astrología en criollo sin mirar el horario, sin mirar el ascendente, sin mirar la carta, sin mirar nada. Y miramos ahora con Mauge la carta del primer episodio, del momento en que Astrología en Criollo decidió decir, hola, ¿qué tal? Tengo mi temporada 2 porque para mí fue el más fuerte que el lanzamiento de la primera, o sea, desde el momento en que nació realmente Astrología en Criollo, me parece que la temporada 2 tuvo para mí mucho más peso en cuanto a contenido, en cuanto a qué era lo que quería comunicar y demás. Y la sincronía que de repente encontramos al momento de verla fue mágica, porque más allá de que uno quiera negar cierta energía o no reconocer cierta energía, terminamos teniendo eso porque la astrología nuevamente no es algo condicionante, sino que es algo reflectivo, o sea, nos muestra, nos está contando algo de esa manera en la que se muestra. Y comenzamos esta charla fuera de micrófono diciendo de que, bueno, reprogramar estructuras o, o de qué manera uno seguir una línea o tener como cierto orden o cierta cuestión sistémica. Para los que ya me conocen hace tiempo, saben que yo digo siempre, no tengo tierra en mi carta natal, en la mía personal, y que soy una persona que de alguna manera sobrecompensa mucho esa falta de tierra o esa falta de fijeza en la carta, poniéndome como estructuritas o pequeños órdenes o pequeños Excel o pequeños hitos y pequeños límites y cuestiones rígidas, porque siento que si no soy medio desastrito, y ver que de repente Astrología en Criollo tenía un ascendente en Capricornio fue como Astrología en Criollo hasta ahora ha sido lo más estable, constructivo y a lo que le he puesto mucha disciplina y perseverancia para que esté y siga creciendo y siga yendo a donde yo quiero que vaya. Mm. Sí, y es que además es súper, esto por ejemplo sería el claro ejemplo de que la persona no tiene que ser exactamente el ejemplo de esa energía, porque la vemos a Agu y tú la ves y dices Capricornio cero, ¿vale? O sea, ella además es súper liviana en sus podcasts, siempre se está riendo, es súper amiguera, ¿no? Entonces, ¿cómo
Entonces, ¿en dónde se ve esa energía capricorniana? Pues en la seriedad en la que está haciendo su trabajo. Su podcast, salvo Mercurio retrógrado, sale todos los jueves. O sea, no falla un día y ella graba los capítulos con muchísima antelación. Entonces, realmente se ve ahí. Entonces, hay tantas formas de canalizar la energía del ascendente de un negocio, de un proyecto, que quedarnos solo con lo visual sería tan simplista, tan pobre y tan básico que es un desperdicio. Y aparte el énfasis que le pongo a la producción, el énfasis que le pongo a programar, el énfasis que le pongo a sostener, a seguir produciendo y demás, y me parecía también súper simpático que el ascendente de astrología en criollo es Capricornio y mi medio cielo está en Capricornio también, en mi carta natal. Entonces tiene mucho que ver con esto que decía al principio de este episodio, ¿no? Para mí este espacio es esa montaña que yo quería escalar desde el día que dije voy a ser productora de radio y mis padres me dijeron te vas a morir de hambre, qué guachos. Pero desde ese momento que dije yo quiero estar en la radio, para mí la radio es mi lugar y yo quiero hacer esto, y me fui, me inscribí en la universidad, hice la carrera y logré lo que quería, que era estar en radio. De hecho, conocí varios estudios de radio, conocí personas dentro de los estudios de radio que para mí fueron mentores y fueron personas que admiré mucho. Hay un episodio con Karin Rodríguez, que es una locutora que yo admiraba mucho también. Me encantaría en algún momento, Dios mediante y quisiera, poder tener este espacio compartido con gente que también he admirado mucho a lo largo de mi infancia, por lo cual la radio me ha llamado siempre, que es Ari Paluch, o la Negra Bernasi, o la Lomir, o Mex Ortiz Berea, voces que yo nací escuchando y luego en esos traspiés o en esos recorridos que uno hace cuando yo logré estar en un medio de comunicación aquí en la ciudad de Puerto Madryn, para mí fue un hito y un éxito personal, pero al mismo tiempo fue una gran frustración porque me di cuenta de que yo no quería hacer periodismo. Que yo no quería hacer periodismo político en realidad, no quería hacer periodismo de investigación a nivel político-social. Quería irme a algo que estuviera más relacionado con el entretenimiento, pero el entretenimiento desde el compartir información también. Y me amigué con la idea de que quizás no era el momento, me amigué con la idea de que quizás no era el espacio y demás, y lo solté. Y estar de alguna forma recobrando esto desde el 2020, que empecé con los espacios en la radio, ahora a tener mi propio espacio, mi propio podcast, mi propio programa, es como volver a conectar esa pasión con ese objetivo que yo tenía o esa necesidad de reconocimiento que es mi medio cielo con este programa y este espacio. Y que tenga ese ascendente astrología en criollo me parecía súper como, bueno, era inevitable. O sea, si yo hubiese querido elegirlo, quizás no hubiese sido lo mismo que haberlo intuido y dejarlo ser. Total, es que esto es otra de las cosas. O sea, a nosotras nos encanta la astrología. Probablemente no haya un día de nuestra vida que no estemos mirando cómo está el cielo. Pero también qué hermoso es dejar las cosas ser y que son maravillosamente perfectas en el momento que tienen que ser, y uno luego saca la carta de esos momentos y es como, wow, es que sí. Es que así Si era. lo hubiera tenido que elegir yo, no lo hago tan bien, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese equilibrio entre utilizar la astrología como un lenguaje para interpretar la energía y entenderla, pero también estar en movimiento. Totalmente de acuerdo. Ya saben, a Mauge la van a encontrar en Woman Action. También la van a encontrar como Mauge Gross en redes sociales. Para hacer su consulta, que no necesariamente tiene que ser para abrir un negocio. Si ustedes ya tienen su negocio constituido, pero quieren entender y quieren conectar con la astrología para comprender y para poder capitalizar todo esto en su negocio, la pueden contactar en su canal, en su Instagram,
Y nada, siempre un placer, Mauge. Y el próximo capítulo ya nos vamos a ir un poquito más en profundidad a esto de cómo relacionarlos con el público, ¿no? Porque venimos construyendo un negocio, venimos viendo de qué manera se va a mostrar, venimos mostrando cómo armar el envoltorio en esto del astrobranding que hablamos hoy, de cómo se muestra, de cómo se exterioriza, venimos hablando de esto de elegir el mejor momento con astrología electiva, pero cómo el siguiente paso es cómo nos comunicamos con nuestra audiencia y cómo nos comunicamos con el cliente, cómo identificamos a ese cliente dentro de lo que es la carta de nuestro negocio. Eso es. Así que bueno, los invito. Ya estoy más activa, estoy volviendo a la vida, entonces ya estoy más activa en redes, me van a ver un poquito más seguido. También, si de pronto tienen un negocio y les interesa las sesiones, tengo también un acompañamiento en el cual vemos la carta del negocio, así como el punto de partida, y luego yo hago un acompañamiento utilizando herramientas Agile, que son de Project Management, a sacar adelante un proyecto que tengas en el tintero. Puede ser una página web, puede ser un servicio, lo que quieras, ¿vale? Entonces, ayudo a definir con las herramientas que hemos visto en esa carta astral, a definir cuáles son los pasos y voy haciendo como un seguimiento y vamos trabajando juntas, así que también dejo la puerta abierta ahí, que si alguien se atreve y quiere saber un poquito más, pues ya saben dónde encontrarme. Muchísimas gracias, Mauge, como siempre un placer hablar con vos y compartir este segmento de astrología empresarial que me parece súper enriquecedor y me parece súper interesante siempre. Y a todos los que están del otro lado, como ya les dije, a Mauge la encuentran en Woman Action, a mí me encuentran como Agus Astrología en Instagram, también nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast o YouTube, como Astrología en Criollo o como Agus Astrología en YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos en el próximo capítulo de Astrología en Criollo todos los jueves. No olviden de suscribirse, no olviden de activar la campanita para las notificaciones para que se enteren de cada nuevo episodio y también nos encontramos en el próximo episodio de Astrología Empresarial para ver el cliente y el mercado. Nos vemos, que tengan una linda jornada. Chau, chau. Adiós. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.